señores, estamos a pocos minutos de dar inicio con esta conferencia. Les ruego por favor silenciar su celular o cualquier otro artefacto electrónico que anden. Les recordamos también que las salidas de emergencia están debidamente identificadas y en caso de algún movimiento telúrico, les rogamos tratar de mantener la calma en la medida de lo posible y acatar las medidas de seguridad que los brinde el personal de la Benemérita Universidad de Costa Rica. Saludamos muy cordialmente a los docentes que nos acompañan, así como también estudiantes y público en general que se encuentran con nosotros en esta conferencia denominada La Independencia de Costa Rica, Historia, Debate y Conmemoración 1821-2021, a cargo de nuestro conferencista invitado, el doctor David Díaz Arias, docente de nuestra alma mater y también director del CIAC de la Universidad de Costa Rica. Nos acompaña en la mesa principal la profesora Carolina Mora Chinchilla, coordinadora de la Comisión del Bicentenario y miembro de la Comisión del Bicentenario, quien tiene el honor de presentarnos a nuestro conferencista, el doctor David Díaz Arias. Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Me alegra muchísimo verlos en esta sala para escuchar la conferencia que amablemente nos va a brindar David Díaz. La conferencia estaba programada para el martes pasado y don David tuvo la generosidad de trasladar también la fecha para hoy y tener disponible este espacio para nosotros. Para la cátedra Enrique Macaya Lama, en esta conmemoración del Bicentenario de la Independencia de Centroamérica, es un honor contar con la participación de ustedes y especialmente con la del doctor David Díaz Arias. David es PhD en Historia por Indiana University, Bloomington, Estados Unidos. Es profesor, catedrático y director del Centro de Investigaciones Históricas de América Central de la Universidad de Costa Rica. Ha ganado el Premio Nacional Luis Ferrero a la Investigación Cultural, otorgado por la República de Costa Rica, y el Premio Cleto González Víquez, conferido por la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica. Ha publicado decenas de libros y artículos sobre historia política, historia de la memoria, ritos y rituales estatales, naciones y nacionalismos, guerra civil, instituciones, caudillos, procesos de paz, construcción del Estado y otra diversidad de temas en la historia de Centroamérica en general y de Costa Rica en particular. Ha impartido lecciones y conferencias en universidades de los Estados Unidos, Alemania, España, México, Centroamérica, Uruguay, Colombia y Brasil. También es director de la sede Centroamérica Caribe del Center for Advanced Latin American Studies, un proyecto financiado por la República Federal de Alemania. Pero David siempre nos honra con su grata presencia porque también fue profesor de Historia de la Cultura y sabe lo necesitados que estamos nosotros de tener buenos profesores aquí dictando conferencias como la que nos va a dar el día de hoy. Así que muchísimas gracias, David, y le queda el auditorio. Les recuerdo también que esta conferencia se va a transmitir vía streaming gracias al Facebook de la sección de Historia de la Cultura de la Escuela de Estudios Generales. Sin más, con ustedes nuestro conferencista, el doctor David Díaz Arias. Muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias, en principio, María del Mar, por la presentación y por la invitación a la profesora Flor Solano, estimada colega y amiga, y Carolina Mora, también estimada amiga y colega. Un saludo muy especial para los otros colegas de Historia de la Cultura que se encuentran en esta sala y algunos investigadores que les veo sus caras también. Para mí es un gusto siempre participar de eventos organizados por la Cátedra Enrique Macaya Lama
y por la coordinación de Historia de la Cultura de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica. En primer lugar, como lo señaló Carolina, porque es en la escuela en la que comencé a trabajar en la universidad. Fue una escuela muy generosa y ha seguido siendo muy generosa conmigo en muchos sentidos, y donde tengo gente que aprecio muchísimo. A veces me arrepiento un poco de haberme ido de acá. El tema es un tema que a mí me ha interesado desde hace unos 20 años, cuando escribí mi tesis de maestría en historia, que luego se publicó como libro y se llama La Fiesta de la Independencia en Costa Rica, 1821-1921. De cara al bicentenario, en el 2021, se ha reabierto la discusión con respecto a esta época y con respecto a la independencia en particular, y eso ha permitido entonces que varios de los trabajos que desarrollé desde aquel momento haya podido profundizarlos y me haya embarcado también en explorar otras vertientes de esa misma temática. Entonces lo que les voy a presentar hoy en gran medida es el resumen de esos trabajos que he elaborado en los últimos 20 años. Bueno, en primer lugar, quisiera dedicar esta conferencia a la memoria de Ricardo Fernández Guardia. Ricardo Fernández Guardia fue un chico que muy jovencito fue enviado por su papá, León Fernández, a vivir a Francia. Entonces, uno de esos barcos que venían a traer café para Europa se lo llevó, y el niño Ricardo creció en Francia, aprendió muy bien los idiomas europeos y luego volvió a Costa Rica ya de una edad parecida a la de ustedes, como para estar haciendo estudios generales. Eso es bien interesante porque Ricardo Fernández Guardia se dedicó de lleno a dos actividades que le movían el corazón. Una primera, que es la que más rescatamos, es la de historiador de Costa Rica. En algunos casos hasta se le denomina el príncipe de la historia costarricense, en vista de que es el primero en que sistemáticamente explora documentos de archivo, organiza documentos de archivo, y a él le debemos la primera gran interpretación de la independencia de Costa Rica. Pero además, Ricardo Fernández Guardia escribió de historia de Costa Rica para la época colonial. Hay un librito que ustedes pueden encontrar muy fácil porque se ha republicado miles de veces, que se llama Crónicas Coloniales, y allí él exploró una vertiente que se conoce muy poco todavía hasta hoy de la cultura colonial en Costa Rica. Por ejemplo, la sexualidad, los desenfrenos de las fiestas del 2 de agosto en Cartago, por qué tuvieron que reglamentarlas, y una serie de otras vertientes de esa historia cultural colonial. Y luego él exploró, quizás como ninguna otra persona lo ha hecho, el periodo que va de 1821 a 1842. Eso en un momento en que se estaba organizando el Archivo Nacional de Costa Rica. La otra vertiente por la que ha sido creado un premio de la nueva Ley de Premios Nacionales de Costa Rica es su producción como literato, y se le conoce además como el primer escritor que escribe una obra de teatro en Costa Rica, que quizás algunas o algunos de ustedes tuvieron que leer en secundaria. Y le dedico la charla a él porque realmente hasta hoy su interpretación de la independencia sigue siendo la que ha prevalecido. Es la más popular,
no solo porque se ha impreso prácticamente que todos los años desde que salió por primera vez en 1929, sino además porque está muy bien escrita. Y está escrita para un público muy general. Él nunca estuvo pensando en especialistas o en colegas cuando escribió ese trabajo. Es un trabajo que puede leer cualquier persona y es un trabajo muy metódico, construido sobre documentación de archivo. Y luego los que han estudiado la independencia después de él, lo que han hecho es montarse en su narrativa. Algunos incluso lo han plagiado abiertamente, por eso sigue siendo un referente fundamental de ese periodo. El tema de la independencia hacia el bicentenario pareciera un tema agotado. A veces uno piensa que las preguntas que se podían hacer sobre ese proceso se terminaron, ya no hay nada nuevo que preguntarle. Y al menos existen esas tres tradiciones de análisis que se han hecho sobre ese periodo que va entre 1750 y 1850. Una primera que es la perspectiva liberal, en la que cabe Ricardo Fernández Guardia, escrita a finales del 19, principios del 20, con un claro interés de legitimar el Estado liberal. La otra es una perspectiva que aparece en la década de 1980, que podríamos llamar estructuralista, que se está construida sobre parámetros de historia de larga duración, algunas veces con inyecciones marxistas, sociológico-interpretativas, y que le ponen menos acento a acontecimientos o personas y más a procesos de generación institucional. Y la otra, que es más reciente, que podríamos extender hace unos 20 años, es esta que podríamos llamar versión modernista, que fue inspirada por los primeros trabajos que hizo François Xavier Guerra sobre la independencia mexicana, y luego se coló en esta discusión que hubo finales de los 90, principios de este siglo, sobre la invención de las identidades nacionales. Ha avanzado hasta el estudio de la institucionalidad del Estado, el ejército, las finanzas, la administración pública y también el papel de las élites en ese proceso. Lo que hoy yo quisiera presentarles, tratando de que no se aburran mucho, son esos tres ejes principales. Uno, la independencia como concepto. El otro es la independencia como proceso político-cultural. Y el otro es el problema de cómo recordar, que es el asunto más popular, si se quiere. Si ustedes a veces de repente le ponen atención a las noticias, verán que hay un grupo con algunos representantes aquí en esta escuela, no en la cátedra de Historia y Cultura, pero sí en la cátedra de teatro, que pretenden que Costa Rica no celebre más el 15 de septiembre y reclaman que el 29 de octubre es la fecha verdadera de la independencia de Costa Rica. Vamos a tratar de plantear el porqué, de dónde nace este problema y si hay salida con respecto a él. Entonces, primero lo histórico conceptual. Ese es el primer diccionario de lengua, entre comillas, española, o la lengua de Castilla, que existe. Fue un esfuerzo de muchos investigadores que se desarrolló en todo el siglo XVIII, comenzando el siglo XVIII, y se comienzan a publicar 2 décadas de iniciado el siglo y termina de publicarse 3 décadas después. Usualmente se le llama diccionario de autoridades,
pero la gente de esa época le encantaba poner títulos de un párrafo. Desde el siglo XV más o menos tenemos libros con títulos de un párrafo. Luego los conocemos como contrato social, o los conocemos como el espíritu de las leyes. Pero si se van a las primeras versiones van a encontrar que también esos textos, ya resumidos en títulos, tenían títulos así. Bueno, este se ha resumido como Diccionario de Autoridades y es la primera vez en que se intenta reglamentar el español y darle significado a los conceptos. A partir de allí luego aparecerán los nuevos diccionarios de la Real Academia a partir de 1820 y hasta el presente es el espacio de autoridad para definir el español. Bueno, si ustedes buscan en ese volumen específico que está allí, que es este volumen cuarto, que se publicó entre 1726 y 1739, y buscan la palabra independencia solo para saber qué pensaban sus tatarabuelas o abuelos sobre eso, porque efectivamente los conceptos cambian, sus significados en muchas ocasiones. Entre 50 y 60 años pasan a significar otras cosas o a ser definidos de manera diferente. Una prueba de eso, no sé si alguno de ustedes ha leído los cuentos de mi tía Panchita, la primera edición. Si no la han leído, la pueden bajar del website de la Biblioteca Nacional y se van a dar cuenta, es muy posible, que me ha pasado a mí con mis hijos, que no entiendan nada de lo que ahí dice, porque usa palabras que ustedes no usan, usaban sus bisabuelos. Ya a uno le cuesta algunas encontrarles para dónde van, y obviamente generaciones más jóvenes no tienen ni idea de esas palabras que son. Si ustedes pudieran viajar en el tiempo, probablemente nadie les entendería cuando hablan y ustedes no entenderían cuando hablan estas otras personas que se supone hablan español. Independencia aparece allí descrita como la potencia o aptitud de existir u obrar cosa necesaria y libremente, fin, dependencia de otro. Independiente, libre y que no depende ni está sujeto a otro. Ahora, aquí el problema es, eso es en el nivel macro. ¿Qué pensaban en Centroamérica, en Costa Rica, que todavía no existía como nación, sobre esto de ser independiente? Y si ustedes entonces empiezan a buscar documentos de esa época para buscar únicamente la palabra independencia, a ver si existe esa palabra en documentos antes de 1821, no sé, en cartas que se cruzaran personas de Costa Rica a Guatemala, en edictos que vinieran de Guatemala, lo que sea que se encuentre. Afortunadamente ahora existe software que le hace a uno esas búsquedas cuando el documento está digitalizado. Hace unos años todavía había que hacerlo todo a pie y se llevaba mucho más trabajo. Bueno, si hacen eso, se van a dar cuenta que la palabra independencia sí se utilizó en Costa Rica y Nicaragua, también en El Salvador, pero no tenía nada que ver con España. Esta gente quería ser independiente hacia final del siglo XVIII y así lo manifiestan. Y cuando se forman las Cortes de Cádiz, a sus diputados les mandan instrucciones para que por favor le pidan a las Cortes que actúen en ese sentido. Ellos querían ser independientes de Guatemala. Y hay comerciantes salvadoreños que dicen que Guatemala es una cabeza, ellos son el cuerpo y Guatemala se chupa toda la sangre de ese cuerpo. Están pensando en la producción de añil que se está desarrollando muy fuertemente en El Salvador
que está incentivando la producción ganadera en Nicaragua, al sur de Nicaragua, un poco al norte de Costa Rica, y que hace que se mueva el comercio en toda Centroamérica. Pero ese comercio tiene que salir todo por Guatemala. Y las élites guatemaltecas, que ni cultivan, ni cosechan, ni se enfrentan a las tempestades, son las que sacan el mayor provecho de ese comercio entre Guatemala y Cádiz, Guatemala y Sevilla. Y estas élites, que son élites con muchísimo dinero, comienzan a ser odiadas por las otras élites locales y regionales. Algunos autores plantearon hace muchos años que ahí está el origen del primer separatismo local centroamericano, y que en parte eso que se llamó federación no funcionó por las malas relaciones que se forjaron en términos económico-comerciales entre Guatemala, El Salvador, o Guatemala y Nicaragua a finales del siglo XVIII. Entonces quieren ser independientes con respecto a Guatemala, y además quieren ser independientes también en términos religiosos. Recuerden que desde Chiapas hasta Costa Rica, Bocas del Toro, que ahora es Panamá, esto era un reino, un solo reino. Se conocía como Reino de Guatemala. Ustedes buscan documentación y siempre van a encontrar Reino de Guatemala. Y Costa Rica dentro de ese reino es una provincia. Cuando se hacen las reformas borbónicas, final del siglo XVIII, se convierte en intendencia con Nicaragua. Y la autoridad de esa intendencia está en León. Esto es muy importante para pensar en acontecimientos de independencia. Pero en términos religiosos, la autoridad está en Guatemala. De hecho, Costa Rica siguió dependiendo del arzobispado de Guatemala hasta 1905, más o menos, que es cuando se crea un arzobispado en San José. Y el primer obispo en Costa Rica, ustedes lo saben, aparece en la década de 1850. Entonces, estos están deseosos de independizarse de esas élites de Guatemala. Todavía no tienen bronca, no están agarrados con España. De hecho, aunque hay algunos movimientos antifiscales, no son movimientos anti-españoles. Y Costa Rica ahí quedamos mal, porque además Cartago mandó soldados a luchar contra esos movimientos antifiscales que se produjeron en El Salvador en 1812, 1814. Y así Cartago recibe el título ese de muy noble y muy leal, ciudad de Cartago. Siguiente. Ahora, uno de los problemas de Centroamérica, de Costa Rica, es que no vamos a tener un Bolívar, no vamos a tener un Hidalgo, no vamos a tener un Guerrero, no vamos a tener un San Martín, porque Centroamérica toda, incluyendo Chiapas, se independiza por efecto directo de las presiones de México. Cuando el ejército de Iturbide todavía no ha conquistado la Ciudad de México, se reúne y establece eso que llaman Plan de Iguala o Trigarante, con las 3 garantías que iban a proteger. En Centroamérica no está pasando nada. Eso es febrero de 1821. En Sudamérica están peleando la independencia desde 1808. En México había habido movimientos 1810, como recuerdan, también movimientos que luego van a ser vinculados con la independencia. En Centroamérica no. Entonces el capitán general de Guatemala recibe una carta de Iturbide donde le dice: vea, compita, o se independiza o lo independiza. Así. Por ejemplo, El Salvador dice: yo me independizo, pero no tengo nada que ver con México. Y Iturbide le dice: bueno, dígale eso a los ejércitos mexicanos. Y manda ejércitos mexicanos a que invadan El Salvador, que la tienen invadida durante todo 1822.
hasta que Filísola, el comandante de esas tropas, recibe la noticia de que la cosa está fea en México y tiene que devolverse. Pero esa amenaza, que es así una amenaza, es palpable desde finales de 1821. Guatemala se independiza, está el Acta de Guatemala el 15 de septiembre, que supongo que ustedes han leído algunas veces. Se independiza diciendo que lo hace para evitar los males que sucederían en caso de que lo declarase el pueblo, la independencia. Pero están pensando en México. ¿Quién escribió esa acta de independencia? Ese señor, José Cecilio del Valle, que es además el primer, entre comillas, centroamericano, porque él, en términos de palabras, nunca se hubiera definido como centroamericano, porque esa palabra no existía en 1821. Eso también lo vamos a ver en un ratito por encima. Él se concibe entonces como parte del Reino de Guatemala, y cuando escribe a veces dice Reino de Guatemala, se le va la pajarita en dónde está. José Cecilio del Valle escribe un ensayo muy bonito que publica en su periódico El Amigo de la Patria en esa fecha, y allí escribe la primera interpretación de la independencia del Reino de Guatemala. Y él utiliza un concepto que va a aparecer mucho, porque es un concepto que nace de la teoría económica de Adam Smith, y es el concepto de felicidad. Y él, en resumen, dice: necesitamos ser independientes para ser felices. Hemos dependido de la madre España 400 años. Y en 400 años, ¿qué nos ha dado la madre España? ¿En qué hemos prosperado? ¿Qué nos diferencia del globo? En vista de que la madre España no ha sabido cómo tratar estas tierras, nos independizamos para nosotros mismos buscar nuestra felicidad. Y ese asunto de la felicidad va a aparecer así durante todas esas décadas, hasta 1850 más o menos. Es un concepto que está en Adam Smith, ese otro libro que tiene un título larguísimo y que resumimos en La riqueza y la pobreza de las naciones. Allí él plantea el concepto de felicidad como un concepto del ser humano, y es un concepto que impulsa a la independencia. El ser humano quiere ser feliz, y esa felicidad precisa de libertad. Eso luego se va a reelaborar mucho mejor en el siglo XVIII, siglo XIX, y crea el sistema de democracia liberal, que es el que tenemos hasta hoy. Siguiente. En Guatemala, el Acta de la Independencia de la Ciudad de Guatemala tiene un artículo que invita a las otras ciudades del reino a formar una unidad política una vez que se declaren independientes, y que esa unidad política esté obviamente en Guatemala. Y de allí la independencia empieza también a ser utilizada como sinónimo de gobierno federal, y luego muy pronto adquiere un significado casi divino. Es una época en la que están chocando los discursos de la razón, de la ilustración, de cientificidad de las cosas, de encontrar leyes naturales, frente a los discursos medievales de la religión, la teología frente a la ciencia. Y en esa vía la ciencia empieza a apoderarse de conceptos que vienen de la teología para legitimar muchas de sus acciones. Por eso en la política moderna ustedes van a encontrar una repetición de instituciones medievales. Cada vez que ustedes juran lealtad a la patria, están repitiendo un juramento medieval.
cuando se gradúan, les dicen juráis por Dios o por todo lo que más queréis, etcétera. Están repitiendo un juramento medieval. Es un juramento que tiende a divinizar la cosa por la que nos comprometemos. Y eso es lo que empiezan a hacer estos políticos de la independencia. Digamos, el proceso de independencia, que siempre se ve como algo muy simple, fue muy complejo porque es como que un meteorito de repente estallase aquí donde estamos. Desaparece la institucionalidad que conocemos y hay que imaginar qué podemos hacer. ¿Cómo vamos a sobrevivir? ¿Qué tipo de instituciones tenemos que crear? Ya no existe la monarquía, ya no existen los virreinatos, ya no existen las capitanías, ya no hay intendencias, ya no hay gobernaciones. Lo único que tenemos son municipios. Es lo único que se considera como natural, que la gente se asocie en cabildos o municipios. La independencia representa entonces cortar toda la estructura institucional que existía. Como que ahorita dijésemos, no existe República de Costa Rica, no existen poderes, no existe institucionalidad. Pero entonces, ¿cómo hacemos para no matarnos entre nosotros? Y el problema de América Latina desde el proceso de independencia es ese: ¿cómo no nos matamos entre nosotros? El problema es que la primera pregunta no es cómo no nos matamos, sino cómo nos matamos. Porque empiezan a ascender grupos diferentes que tienen ideas diferentes de qué hay que hacer y que se enfrentan entre sí con respecto a esas ideas y producen una hecatombe humanitaria de la que no tenemos datos. No sabemos cuánta gente murió entre 1810 y 1850, pero seguramente eran montañas de personas, de muertos. Solo en Centroamérica, con las guerras intestinas de la Federación, son cientos de miles de muertos en El Salvador y en Honduras. Y además, esta gente luego va a inspirar Game of Thrones, porque las muertes son como de ese estilo, de Juego de Tronos, así en ese estilo. Morazán toma al suegro de Carrera, lo sube en un tablado, algo como así, lo ahorca, desde que se muera lo suelta, le corta la cabeza, la echa en una olla de aceite hirviendo, la saca y la pone en una estaca a la entrada del pueblo de Carrera, como una forma de increpar directamente a Carrera. Y luego eso se va a repetir así, de una manera que efectivamente, digamos, la falta de institucionalidad produjo este primer enfrentamiento. A veces deviene en anarquía, a veces tiene posibilidades de no ser tan anárquico, pero van a encontrar guerras intestinas desde México hasta la Patagonia, con la excepción de este suelo donde están ustedes, que va a tener una batalla el 5 de abril de 1823, que hay varias decenas de muertos, pero eso fue más por chapas que por mala gente. Aunque luego un historiador cartaginés, finales del 19, que está cabreado con San José, dice que no, que San José es muy mala leche con Cartago. Ahora diría que no los dejan ganar campeonatos, ¿verdad? Tampoco. Pero esto de lo muy mala leche es muy importante para luego ver la discusión con respecto al Día de Independencia, porque es una discusión local. Siguiente. Bueno, ya aquí empieza la cuestión conmemorativa, que luego veremos un poquito más detalles si nos queda tiempo, que es vislumbrar la independencia como un parteaguas. Fuimos lo que fuimos antes del 15 de septiembre y lo que seremos después del 15 de septiembre.
Ahora, Centroamérica tenía muchas posibilidades en 1821 de ser algo más de lo que ha sido. Y los próceres de la independencia están con esa idea que han adquirido de los ingleses, porque los ingleses andan tratando de dominar esta área desde el siglo XVIII. Se han apoderado de una zona del Caribe, de Nicaragua y de Honduras y de Guatemala. Han coronado un rey misquito, y ese rey misquito se considera vasallo de la reina Victoria en Centroamérica. Nicaragua solo va a recuperar esas tierras en 1893, Honduras un poco después, y Guatemala nunca pudo, ¿verdad? Esa región se independizó en 1981 y dio origen a Belice, aunque Guatemala no reconozca que existe esa nación allí en el Caribe suyo, sigue considerando eso territorio de la República Guatemalteca. Entonces vean que el siglo XIX, ustedes levantan una piedra y se les aparece por todas partes. Tenemos las mismas broncas, los mismos pleitos, las mismas preguntas por 200 años. Y en Centroamérica el problema es, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Nos sostenemos como reino de Guatemala? No se puede, porque no tenemos un rey legítimo. Los reyes legítimos son solo los que vienen de las casas europeas. Cuando México se independiza, no sé si recuerdan eso, lo han oído, México se independiza diciendo que le ofrece la corona al rey Fernando VII de España. Dice: aquí está la corona, si usted quiere gobernar México, venga, porque usted es el rey legítimo. Fernando, dicen algunos biógrafos, que consideró la oferta, otros dicen que no es cierto, pero la oferta existió, tanto que, si recuerdan, hay un príncipe europeo que se reclama rey de México, llega a México en la década de 1860 y toma posesión de su reino por 3 años. Y los mexicanos celebran el 5 de mayo, más en Estados Unidos que en México, por liberarse de ese rey francés. En Guatemala no hay rey, y Guatemala realmente no es interesante. México era interesante, pero muy interesante, si ahí había oro hasta en cualquier palmera. Ya más al sur no era interesante. Y Centroamérica no, menos eso que llaman Veragua, Nicaragua, Costa Rica, partes de Panamá. Eso era el fin del mundo. Hay mapas en que los pintan como el fin del mundo, no se sabe. Vean que uno tenía que pagar por ser gobernador en México y en Guatemala. En Cartago le pagaban a uno por ser gobernador. Así es de estilo. Entonces, el problema es: ¿qué hacemos? No podemos ser rey. Nos podemos unir a México. De hecho, México nos va a unir a la fuerza, esa es la amenaza. Y la otra posibilidad que tiene Costa Rica y una parte del sur de Nicaragua es unirse a Colombia, o lo que se llamaba en ese momento Gran Colombia. Y esa la consideran los josefinos, porque los comerciantes josefinos están exportando tabaco por Panamá. Se están brincando a Guatemala y están exportando hacia el sur, igual que algunos ganaderos de Rivas, de Nicaragua. Y ellos tienen más intereses que el vínculo sea con Colombia que sea con México. Pero bueno, la decisión que toman es crear una federación. Siguiente. Es esa idea de crear las Provincias Unidas del Centro de América, que definen su independencia como sagrada, natural, justa, y las va a conducir a la felicidad, porque Centroamérica iba a ser el centro del mundo, realmente. No sé si han leído Moby Dick, pero ahí está planteada ya esa idea de que Centroamérica va a ser el centro del mundo. Está en
discursos de Simón Bolívar, porque tienen claro que es eso que Pablo Neruda llamó la cintura de América, es el lugar más estrecho. Y desde el siglo XVI andaban buscando en dónde se unían los mares, porque tenían la idea de que el Atlántico y el Pacífico se unían en alguna parte entre Panamá y Nicaragua. Si encontraban ese sitio, no tenían que dar toda la vuelta que estaban dando por el estrecho de Magallanes para poder llegar al Pacífico. Es decir, se podían ahorrar 3 meses de viaje para poder pasar directamente al Pacífico. Los ingleses saben eso, les dije, desde el siglo XVIII, y están tratando de apoderarse de esa región. Después de 1820, los Estados Unidos también van a saber que su existencia como nación depende de apoderarse de un posible canal en Centroamérica. Y ellos pues tienen esa idea también. Ese es el escudo de la Federación Centroamericana. Pues sí, se parece mucho al escudo de Costa Rica, porque es igual el centro en todos los escudos de Centroamérica. Todos lo heredaron de el escudo de la Federación. Tiene 5 cordilleras, que son 5 países. Luego inventarán que representan algo, pero en ese momento son solo los 5 estados de la Federación, con un gorro frigio que ilumina como un sol a la nación nueva. El gorro frigio es el sombrerito como de pitufo, como el papá pitufo, que le ponían a un campesino cuando obtenía la libertad, cuando dejaba de ser siervo de la gleba. Entonces, para los masones representaba independencia y libertad. Siguiente, ¿no? Bueno, esto tal vez lo podemos ver en más detalle en la siguiente. Ya en los 30s, de ahí jugamos el campeonato ese, a ver cómo quedaba, y todos salieron perdiendo. Tratamos de crear una federación. El Salvador insiste en que el Distrito Federal esté allí, en San Salvador. Guatemala dice, no vas, es en Guatemala. Y ustedes saben cómo se elegía una capital en esa época. No era escudo corona, pero casi. Medían y el punto del centro era la capital. Por eso Tibás fue capital de Costa Rica durante el periodo de Braulio Carrillo, era el centro. No es que la cueva sea un centro, eso no se lo creen ni los morados. El centro realmente no estaba ni en El Salvador ni en Guatemala. Era un punto entre Honduras y Nicaragua. Sin embargo, las élites salvadoreñas tienen una excusa para enfrentar a las guatemaltecas. Con tan mala pata para Honduras que la manera en que se encuentran para pelear es en territorio hondureño. Entonces, ejércitos salvadoreños contra ejércitos guatemaltecos metidos en Honduras empiezan a pelear desde 1827. No pueden sacar la cosecha de tinte, no pueden producir para comer, se producen varias hambrunas. En ese momento, la gente que creía en el fin del mundo piensa que ese puede ser el fin del mundo, que tenemos culpa por habernos independizado de la madre España, hemos recibido el castigo que merecemos. Nicaragua en ese momento también empieza una guerra entre 2 ciudades, León por un lado y Granada por el otro. Las 2 ciudades se decían la ciudad principal sobre la que debía recaer la representación de ese estado. Y en Costa Rica pasa algo parecido entre Cartago y San José, 1823. En esa batalla que les mencioné, que dura unas horas, pero que realmente después de eso lo que va a reinar es una cierta paz. Luego sí se van a matar de verdad en 1835, en una guerra tremenda. Pero por el momento, digamos, Costa Rica permanece
en la vera de esa discusión. Siguiente. Ya cuando Alejandro Marur escribe ese trabajo, que es una interpretación de la independencia en 1839, ahí les puse un párrafo. Él le dice a la generación de la independencia que han sido unos buenos para nada, unos inútiles, que tuvieron todas las posibilidades de ser un gran país como Centroamérica, que pudieron haber sido el centro del comercio mundial, que pudieron haber crecido, pero no. Los intereses individuales se montaron sobre los colectivos, nos hicimos trizas entre nosotros y ahora lo único que queda es pura violencia entre los estados y dentro de los estados. Él dice, no nos merecemos la independencia. Siguiente. Siguiente. Ahora, es interesante esto que yo les decía al principio, que Centroamérica había obtenido la independencia sin pelear. Luego Alejandro Marur dice, a pesar de que obtuvimos la independencia así, nos matamos entre nosotros. Costa Rica ya en la década de 1830 empieza a decir, incluso antes, empieza a decir que ellos sí que se merecen la independencia, porque no se han matado, han tratado de construir instituciones. Empiezan a concebir la idea de que hay una cierta asociación, todavía muy tenue. Todavía Heredia no se ha sacado el clavo con San José, Cartago tampoco, o Alajuela. Todavía va a haber problemas entre ellas que generan la guerra de la Liga, pero empiezan ya a denotar esta idea de que son una sociedad pacífica. Eso que va a tener un gran peso en la institucionalidad de este país. Efectivamente podemos criticarla, señalar que el tico, más en estos días, no es muy pacífico que digamos, actúa violentamente, atraviesa la moto o el carro, lo madrean por cualquier cosa aún, pero realmente en términos políticos hay en este periodo una estabilidad, que es la que se va a reclamar Costa Rica como su herencia independentista, a la que luego le va a juntar una guerra de independencia, que es la lucha contra William Walker. Entonces los ticos, que ya les empiezan a decir así, los nicas en Nicaragua en 1856, esos ticos demuestran que además de haber recibido la independencia con paz, pueden defenderla con la guerra. Siguiente. Cómo pues queda retratado en esa diapositiva. Es decir, Costa Rica es Estado independiente, pacífico, y todavía no habían hecho la encuesta global, pero país feliz. Siguiente. Siguiente. El otro asunto, voy a ir un poco más rápido, es este del concepto de Centroamérica. Yo les decía que ese concepto no existe. Y si otra vez buscan el diccionario que les mencioné, no van a encontrar Centroamérica en ninguna parte. Solo se habla de América. Y cuando se es más detallado, se habla de América del Norte y América del Sur. En inglés eso nunca cambió, ¿verdad? En inglés existe South America, desde México hasta Argentina. Y si ustedes hablan de Central America, un gringo común está pensando en algún lugar allí, entre Texas y Ohio, es decir, algún lugar en Estados Unidos, en el centro. Yo sé que da risa, pero es cierto. No se maneja Central America como pensando en una región, porque todo para abajo, el río Grande es América del Sur. Siguiente.
Incluso la Constitución de Cádiz no aparece América, aparece las Españas. Y con eso la Constitución se está refiriendo a la provincia ibérica y a todos los reinos en América. De hecho, el concepto América es un concepto que no van a utilizar en la época colonial, nunca. Nunca, se quedarán con ganas de encontrar una real orden, una real cédula o lo que sea que diga América, porque no se usa. Siempre se usa Indias occidentales. Siempre que hablan de este territorio es Indias, hasta la independencia. Por eso en gran medida Estados Unidos se apropia de ese concepto cuando se declara independiente en 1776 y declara los Estados Unidos de América. En realidad se están utilizando un concepto por primera vez para definirse ellos. Por eso en francés, alemán, italiano, inglés, si uno habla de americanos, está pensando en estadounidenses. En español no, tenemos la bronca de que no. En español, si uno dice americanos, piensa en todo el continente. Pero en los otros idiomas europeos es clarísimo cuando uno lo usa que está hablando de Estados Unidos. Siguiente, Flor. América Central, como les decía, comienza a manifestarse en esta época de la independencia. Hay una cierta identificación en José Cecilio del Valle de la particularidad del territorio. Siguiente. Pero la Constitución Federal ya reclama la existencia del concepto. Allí sí, por primera vez, ellos se dicen Centroamérica. Y eso era decirlo y empezar a inventarlo, empezar a definir a qué se refieren con Centroamérica. Hasta un punto que hay que avanzar en el tiempo, a veces dando grandes pasos para que eso de Centroamérica empiece a cuajar, porque todavía mucha gente seguía diciendo el Reino de Guatemala. Ya Marure en este texto habla de centroamericanos para referirse a los que habitan esta región. Siguiente. Pero el concepto adquiere contenido cultural otra vez es con la guerra contra William Walker. Allí se definen dos conceptos. Uno que es muy estudiado, que es el de Latinoamérica. Aparece en Francia ese concepto por parte de intelectuales americanos que desde allí están viendo la guerra contra Walker. Pero también aparece el concepto de raza centroamericana para referirse a las razas que están peleando contra William Walker. Siguiente. Ya entre el 56 y 57, revisando diarios, periódicos publicados en esa época, en El Salvador ya aparece el término raza como resultado de mezcla de sangre de los conquistadores con la nación conquistada. Eso es muy importante en términos de análisis de los contenidos racistas de estos estados. Anteriormente, recuerden que el mundo colonial era un mundo de castas y las castas suponían en primera instancia no contacto, pero la realidad es que sí había contacto y las mujeres quedaban embarazadas igual de españoles o afrodescendientes o de asiáticos o de indígenas. Entonces eso de castas empezó a hacerse cada vez más amplio hasta llegar a ese cuadro de castas que tienen en México, ¿verdad? Donde se catalogan hasta 36 castas, con unos nombres todos chistosos, la mayoría de ellas, y que ustedes pueden revisar muy fácil allí buscando en Google los cuadros de castas. Van a ver qué pasaba cuando se cruzaba un mulato con un hijo de un indígena y una española. Aparece otra casta que le ponen nombre y así se van
dependiendo con quién se combine. Pero aquí ya se está hablando de una raza. Se habla de americano para referirse a los estadounidenses también en ese momento. Y ya 3 meses después de que comienza la guerra se habla de la raza centroamericana. Siguiente. Ahora sí, con esta parte termino, porque ya me cansé. El asunto de la emancipación. Entonces yo les decía al principio que hay un grupo de activistas que quiere que Costa Rica deje de estar haciendo desfiles los 15 de septiembre porque esa es una fecha impuesta por la Federación Centroamericana y que debería celebrarse los 29 de octubre, porque esa sí fue la fecha de declaración de la independencia de Costa Rica. Eso no apareció hace 5 años ni hace 10, apareció a finales del siglo XIX en un texto que no menciono allí porque no es un análisis, sino es un texto que recopila documentación de la independencia, que recopila un cartaginés que publica ese texto, y allí en la presentación del texto dice que encontró el acta de la independencia de Costa Rica, que es un acta que firmaron unos legados el 29 de octubre en Cartago, y dice: esta es el acta de la independencia. Nadie le pone mucha atención. Cuando Ricardo Fernández Guardia hizo ese libro del que yo les hablaba, él se enfrenta a esa acta y como le gusta joder, como todos los alajuelenses, él dice: esa es un acta que no tiene derecho a reclamar nada, porque la gente que está ahí reunida no está reunida para hablar de independencia, está ahí reunida para ver qué deciden con respecto al acta de León de Nicaragua, esa acta que se ha llamado el acta de los nublados del día. Entonces, esa gente no tiene derecho a declarar la independencia de la provincia. Y Ricardo Fernández Guardia además mete otra cuña cuando habla del día anterior al 29 de octubre en San José. Y él dice que cuando el correo viene con el acta de los nublados, con el acta segunda que se emite en León, donde se dice que León se independiza, recuerdan que León y Costa Rica son una misma sola cosa jurídica. León se independiza en esta acta y le manda a decir a los cabildos de Costa Rica que se independicen. León puede hacerlo porque allí en León hay representantes de Costa Rica, diputados que se han elegido aquí, que están allá. Entonces León manda el recado y dice: vean, independícense y nos vamos a unir a México. De hecho, en Heredia reciben el acta y dicen: el legítimo es León, Cartago ya no. Y es tan legítimo León que nosotros nos separamos de esa cosa que ustedes están haciendo ahí y nos unimos a México. Heredia se unió a México primero que todas las otras gobernaciones, y Heredia permaneció fuera del Estado-Nación unos 3 años. De repente uno podría decir que va para la República Independiente de Heredia sin problemas históricos. Bueno, entonces Ricardo Fernández Guardia nos dice que cuando ese correo llega a San José, la gente se arremolina para ver qué es el correo, obligan a abrir la carta antes de que la vea el gobernador que está en Cartago, y al abrirla se dan cuenta que se está declarando la independencia. Y el acta que allí forman, que es en la pura madrugada del 29, finales de noche del 28, principios del 29, dice que San José se declara ciudad independiente. Es decir, que, y a mí me gusta decírselo a los que auspician el 29 de octubre, que la primera ciudad independiente de Costa Rica fue San José. Su cabildo fue declarado independiente por la gente que estaba ahí.
Cartago recibe unas horas después la noticia, el cabildo se reúne y declara la independencia, pero también, eso lo he tratado de probar en un texto que saldrá, declara la independencia de Cartago. Y luego, cuando se recuerda esa fecha, siempre se habla de la independencia de Cartago. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todas las ciudades empiezan a declarar su independencia, porque nadie podía ya declarar la independencia de toda la provincia, porque ya no había autoridad para toda la provincia. Por eso tienen que decidir qué hacen, ¿seguimos unidos o qué hacemos? El que se empeña en el 29 de octubre es Hernán Peralta, en ese libro, que es un gran mamotreto. Él insiste en que el acta de independencia de Costa Rica es la del 29 de octubre. Y luego, en el contexto del 150 años de independencia, en 1971, mucha gente, Ricardo Blanco incluido, acuerpa esa idea del 29 de octubre, hasta un punto en que el Estado de Costa Rica declara, eso ya está, que el 29 de octubre es el día de la independencia de Costa Rica, en la administración de José Figueres. Es vacilón porque eso pasó y nadie se dio cuenta. Entonces, Miguel Rojas, que no lo veo por aquí, ha estado reclamando que eso ya existe como ley y debería respetarse la ley de la República, ¿no? Y celebrarlo los 29 de octubre. Rafael Obregón, que escribe ese libro, que también es un clásico de la independencia, Rafael Obregón no le da pelota a Hernán Peralta y se une a Ricardo Fernández Guardia, diciendo que el acta del 29 no podía ser acta de independencia de Costa Rica. La nueva historia, como se le llama a quienes comenzaron a escribir historia profesional después de los 70s, no se interesó por esto, porque le parecían discusiones positivistas del siglo XIX. Ellos querían hablar de historia económica, historia social, política, cultural y no meterse con esas cosas. Allí se cedió un espacio muy importante para la discusión histórica, porque, digamos, los historiadores, las historiadoras, nosotros contentísimos, discutiendo entre nosotros todo lo que quieran, pero la sociedad solo nos busca cuando se hablan de conmemoraciones. Entonces, si ese es el canal de comunicación con la gente, no se debe renunciar a ese canal para tratar de enseñar historia de Costa Rica diferente a cómo se aprende en primaria y secundaria. Siguiente. El 15 de septiembre efectivamente no es la fecha de independencia de ninguna parte de Centroamérica más que de la ciudad de Guatemala. Y esa acta así lo dice, es el acta de independencia de la ciudad de Guatemala. No se puede encontrar una fecha específica para los demás estados, ni siquiera para Guatemala, porque como les dije, cada cabildo decreta su independencia cuando lo hace. Cuando se forma la Federación Centroamericana, la Federación manda la recomendación a los estados y les dice: vean, hay que celebrar que nos emancipamos, así como en Francia celebran que tomaron la Bastilla, nosotros debemos celebrar que somos libres. Recomendamos que sea el 15 de septiembre, porque es el acta que le dio inicio a todo, pero ustedes deciden. Eso se recibe en Costa Rica en 1826, y adivinen qué decidieron los diputados de Costa Rica. ¿Cuál día? No se lo van a imaginar, 1 de diciembre. Es el 1 de diciembre. Ellos dicen: vamos a conmemorar de hoy en adelante el 1 de diciembre, que es el día en que se reunieron legados de todos los cabildos, decidieron que iban a seguir siendo Costa Rica y emitieron el Pacto de Concordia, que se llama así porque le pone concordia a todos los cabildos. Allí ya ellos se reconocen como una unidad.
¿Qué es lo que pasa? Que luego nadie se acuerda que eso se había decretado. Además de que no se acuerdan porque eso de celebrar cuesta mucha plata. No era así como a veces hacen ustedes, es decir, hacemos un puesto y nos vamos a tomar. En ese momento no se podía hacer así. Primero porque el metálico era muy escaso. Eso de tener monedas. Eso es en Costa Rica realmente así, que la gente común y silvestre tenga dinero. Eso es de finales del siglo XIX. La gente común y silvestre no manejaba moneda. La necesitaba para muy poco, además. Y en las fiestas coloniales, de hecho, cuando había celebraciones del rey, tiraban monedas al aire. Y sí, usted las puede recoger y ahora deben valer mucho, pero en aquel momento no le servía para mucho. Entonces, como es tan difícil celebrar, la gente sigue como si nada. Hasta que llega Braulio Carrillo, y es bien interesante. Carrillo se le llama a él constructor del Estado de Costa Rica por muchas cosas. Y una de esas cosas es que dice: vamos a celebrar que somos independientes. Además de que yo los voy a independizar de Centroamérica, vamos a celebrar que somos independientes. Y lo vamos a celebrar el 15 de septiembre. Y el que no lo celebre va a multa. Así de fácil. Si no, pregúntenle al Ministerio de Hacienda. Si ustedes quieren que algo se cumpla, va a multa. Y eso es lo que hace Carrillo. Allí comienza a consolidarse el 15, pero es bien interesante porque en 1848, cuando las municipalidades de Costa Rica piden que sean república y se decreta la república, el gobierno de Castro Madrid no se pone a pensar que cuál día es el día de la independencia de Costa Rica. Simplemente pone 15 de septiembre, se celebrará la independencia de Costa Rica. Y estamos hablando de la misma gente que había participado de los procesos de 1820. Es decir, la generación de la independencia, ni siquiera ellos estaban peleándose por cuál fecha es la que se debe celebrar, porque lo que importaba era el contenido. Importa tanto el contenido que en Barcelona celebran una derrota, ¿verdad, Pablo? Que una derrota como una fecha nacional. Entonces lo que importa es el contenido, no tanto la fecha. Y realmente, para ir concluyendo, estas fiestas se convirtieron en fiestas nacionales, así de que ustedes sabían que el 15 de septiembre se despertaban y estaban tocando dianas, había bandas militares en la calle, y había ambiente festivo a partir de 1899. O sea, todavía tuvieron que esperar mucho tiempo. Y fue una gran idea de Justo Facio, secretario de Educación en ese momento, que dijo que una manera de celebrar la independencia era con las niñas y los niños de escuela, que se le pusiera a ellos la tarea. Y 15 años después dice: ya no queremos militares en las fiestas. Eso no va con nosotros, no se ve bonito eso. Militares caminando a la par de niños. Mejor los quitamos y dejamos solo a los niños, con sus maestros, maestras. Y ahí empieza esa otra imagen, que es también muy cacareada, de un país con más maestros que soldados, o que el ejército son niños escolares. También es el momento en que empiezan a inventarle significado a todo. La bandera existía desde 1848, esa blanco, azul y rojo. Sabemos que, como la mayoría de banderas en el mundo, es una bandera copiada o inspirada en una bandera francesa. Pero ya en 1918, el director del Museo Nacional, Anastasio Alfaro, dice: mira, ¿y si yo me invento que cada color significa algo? Y él se inventa eso de que rojo, sangre, blanco, paz, azul, cielo. Y suena bonito
empezaron a enseñar, aunque eso no significara nada. Igual el mapa, ahora no tengo aquí el escudo. El escudo era, ese escudo, el centro, todavía la República Federal. Entonces le quitan 2 volcanes, le dejan 3. Y eso es bien interesante. Ustedes saben que las cordilleras, esas que ustedes estudian en primaria, solamente se empezaron a enseñar así por un geógrafo alemán que trabajó en Costa Rica, aquí en esta universidad, en los 1950. Eso que les enseñaron a ustedes, que eso representaba cordilleras, nada que ver. Y el escudo tenía 5 estrellas. Había 5 departamentos, eso es cierto, en ese momento en Costa Rica. Pero un diputado preguntó, pucha, pero ya ahora somos provincias, ¿dónde estaban las otras 2 que faltan? Y la gente, los otros diputados dicen, mira, sí es cierto, solo hay 5 provincias en el escudo. Porque no eran provincias, eran los estados de la Federación Centroamericana los que estaban allí representados. Entonces sí, el Día de la Independencia empieza a conglomerar una serie de significados específicos, símbolos, contenidos, que le empiezan a dar sustento representativo a esa nación que se llama Costa Rica. Eso quiere decir que ya hacia la década de 1920, pues sí, de repente, un poquito después uno veía una bandera de Costa Rica en París y se ponía a llorar recordando la patria. Y se le hinchaban los pulmones y cantaba el himno que ya tenía letra, porque permaneció sin letra 50 años. Ya eso sonaba a que todos éramos costarricenses. El pinnacle, como dicen en inglés, de ese momento, la cúspide, es la década del 50-60 del siglo XX. Y cuando se celebra los 150 aniversario es una nación en fiesta, realmente. Después eso viene en picado, hasta un punto en que tiene ondas, a veces buenas, otras malas. Eso de celebración a veces tiene más impacto, otras menos, y en términos populares cada vez menos. Entonces aquí sus mamás y sus papás probablemente se sentían ticos los 15 de septiembre, también los 25 de julio, también el 11 de abril, que son fechas todas que se empiezan a construir en el calendario. Ya los hijos no tanto. ¿Se sienten ticos cuando juega la selección nacional? Sí. De hecho, hasta ha habido una cierta confusión que a mí todavía me causa impresión, esto de que asocien la bandera con el uniforme de la selección nacional. Eso no era así cuando se crearon las selecciones nacionales. Pero ahora es tanta la asociación que tiene más representación la bandera en el equipo de fútbol que en cualquier otra cosa que represente Costa Rica. Y claro, eso tiene que ver con una serie de procesos que ocurren durante todo ese periodo. Hasta ese punto de dudas con respecto a... Siguiente. Dudas con respecto a eso del bicentenario. Hoy, a 2 años de esa celebración, que la academia, como la cátedra Enrique Macaya, llaman a la discusión sobre qué debemos celebrar o qué podemos conmemorar, si somos país, si seguiremos siendo país. Hay más dudas que certezas. En 1971 los ticos no tenían dudas, eran una nación llamada a ser. Hoy eso no está claro. Los que celebraron el centenario en 1921
estaban clarísimos de que Costa Rica iba a tener un bicentenario. Los que celebramos el bicentenario no vamos a saber, no estamos claros si Costa Rica sobrevivirá 300 años como país, o si la rueda del tiempo otra vez echa a andar y son nuevas estructuras las que comienzan a representar. Lo cierto del caso es que eso del bicentenario debería servir para ponernos a discutir con respecto a qué ha funcionado de este país, qué ha sido bueno en este país, cómo es que sostuvieron tanto tiempo relaciones pacíficas la gente que vivió aquí y no se ensangrentó el país por efecto de guerras fratricidas, y pensar si es posible reproducir eso o si eso ya se perdió, quedó en el pasado y tenemos que recomponer el pacto que nos tiene asociados como nación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, David. Precisamente la cátedra Enrique Macaya, la Escuela de Estudios Generales, lo que busca con este tipo de actividad es que nos vengan a enredar la situación y que no quede nada claro. Lo único claro es que hoy casualmente es 29 de octubre, ¿verdad? Entonces parece que lo habíamos hecho al propio, pero no, les puedo jurar que no quisimos cometer ese error, pero bueno, en todo caso les agradecemos muchísimo la presencia a todos ustedes y nuevamente un aplauso para David, que nos dio tan buena noticia.